Bueno, vamos a hablar sobre la reacción del centro germinal. Antes de comenzar a hablar de la reacción del centro germinal, pues hay que entender el contexto, el momento en el cual pues esta vaina se va a desarrollar. Entonces, para esto es importante pues recordar ese primer video que subí de la activación de linfocitos B, en el cual hablamos bastante de las diferentes formas de activación que tenía un linfocito B que dependía del antígeno que estuviera reconociendo. Entonces, en ese video hablamos de que existían antígenos timo-dependientes, que son los mismos antígenos proteicos, ¿cierto? Y que también habían, pues, antígenos timo-independientes, que, pues, eran los antígenos, o sí, los antígenos que son no proteicos, como bien puede ser un polisacárido, un lípido, ADN, ARN, lo que sea, un patógeno. Hablamos mucho y enfatizamos en que el reconocimiento de los antígenos timo-dependientes, esos de acá arribita, pues tenían una consecuencia o una respuesta inmunológica mucho más potente, porque en esa respuesta había cambio de isotipo, que era el cambio de anticuerpos de una IgM a una IgG, una IgA, a una IgE, ¿cierto? Porque en esta, en la respuesta por timo-dependientes también se generaba memoria, que además había una especificidad más alta para poder combatir la infección. Y todo esto, ¿cierto? Sucedía únicamente para los antígenos timo-dependientes, mientras que para los antígenos timo-independientes hablamos que únicamente se secretaban células plasmáticas de vida corta y que estas únicamente pues secretaban IgM y que este IgM pues pues es una pichurria básicamente porque tiene una especificidad muy baja, ¿cierto? Y que además como son células plasmáticas de vida corta la que lo producen, pues la duración de las IgM pues está muy limitada y está limitada por por el tiempo de duración de la infección. Entonces, por lo general, a los 3 meses de haber empezado a producir la IgM, pues se deja de producir porque todas las células plasmáticas de vida corta se mueren. Por otro lado, los timodependientes secretaban este cambio de isotipo, esos nuevos anticuerpos eran secretados por células plasmáticas de vida media larga. Y son de vida media larga porque realmente su supervivencia no depende de la infección, sino que secretaban esos anticuerpos potentes por el resto de nuestras vidas. Entonces, en este video vamos a hablar de eso de acá, de estos timodependientes. Estos timodependientes ya no nos sirven, vamos a hablar de cómo es que sucede este cambio de isotipo, cómo es que sucede la producción de estas células somáticas de vida larga, cómo es que sucede este cambio de especificidad al antígeno, ¿no? Y cómo es que sucede la producción de células de memoria, ¿cierto? Porque los timodependientes tampoco producen memoria, los timodependientes sí. Entonces, todo esto que acabo de mencionar, de que produce el reconocimiento del antígeno timodependiente, ocurre gracias al centro germinal, ¿vale? Entonces, todo eso es lo que vamos a hablar hoy. Aquí en esta imagen, pues básicamente nos están resumiendo un poco toda la interacción o toda la activación por un antígeno proteico. Vamos a recordar un poco. Tenemos aquí pues mi linfocito B folicular, que es el que me reconoce antígenos proteicos, que son los mismos antígenos timodependientes. Hablamos mucho en el primer video que el reconocimiento de un antígeno proteico realmente no generaba una señal muy fuerte en el linfocito B, o sea, no generaba una activación tan fuerte o suficiente. Entonces el linfocito B lo que hace es que ese antígeno que acaba de reconocer lo internaliza para hacerle presentación de antígenos a un linfocito T. Estimo dependiente porque dependemos de un linfocito T para que esta presentación de antígenos, en esta presentación de antígenos de linfocito B a linfocito T, haya una coestimulación del linfocito T al linfocito B suficiente para que ese linfocito B se me active, ¿cierto? Entonces, de esto vamos a hablar en este video. Después de esta primer cooperación BT, así es como se llama esto, esta interacción inicial BT es dada por la presentación del antígeno del linfocito B a el linfocito T. Aquí, muchachos, en esta primer presentación, pues se da fuera del folículo, ya explicaremos por qué se da fuera del folículo, por eso se llama el foco extrafolicular. En este punto, perdón, en este punto se van a crear células plasmáticas de vida corta, es decir, en la respuesta de antígenos timodependientes también hay células plasmáticas de vida corta. También hay IgM, ¿cierto? Sin embargo, esas células plasmáticas de vida corta pues son reemplazadas después porque luego de esa primera interacción
mi linfocito B me va a volver al folículo, ¿cierto? Y ya me va a hacer la reacción de centro germinal, y en la reacción de centro germinal pues da el cambio de isotipo, hay todo esto que pues hacen que estas primeras células somáticas de vida corta pues no sean tan importantes, por así decirlo. Entonces, esto es como el panorama general de lo que vamos a hablar en este video. Em, pues sí, entonces, haciendo como un resumen de todo lo que necesitamos para poder hacer todo lo que le acabo de decir, y pues empezamos hablando como las células que necesitamos. Necesitamos en total células dendríticas, ¿cierto? Tanto clásicas, es decir, las células dendríticas de toda la vida, las que me presentan antígenos a los linfocitos T, y necesitamos células dendríticas foliculares, las cuales hablamos bastante bien en el primer video. ¿Qué otras células necesitamos? Pues necesitamos un linfocito T y un linfocito B para hacer la cooperación BT. Entonces, todas estas son las células que necesitamos. ¿Cómo es este paso a paso? Como esto es un poco como enredado, yo pues me las ingenié y voy a explicarlo por Paint, ¿vale? Entonces, bueno, antes de explicarlo por Paint, explicamos aquí el primer paso. El primer paso es evidentemente pues tener la infección, ¿cierto? Yo cogí y me comí una guayaba que estaba podrida, y esa guayaba tenía, no sé, Escherichia coli, yo qué sé. Entonces la exposición a ese antígeno proteico, yo me como la cosa infectada, reconozco alguna proteína de ese patógeno, es decir, actúa como un antígeno proteico. Ese antígeno proteico pues actúa como un antígeno timo dependiente, ¿cierto? Entonces lo que va a pasar es, primero, las células dendríticas de los tejidos se van a activar. Digamos que no me comí una guayaba, sino que pues me raspé, ¿cierto? Y pues como me raspé en la rodilla, ahí por esa herida entraron varios patógenos. En la rodilla, en el tejido de mi rodilla, yo tengo pues células dendríticas comunes y corrientes, ¿cierto? Esas células dendríticas comunes y corrientes pues se activan, le hacen procesamiento al antígeno del patógeno que entró en la herida, ¿cierto? Todo esto lo vimos en el segundo corte. Luego esa célula dendrítica va a los nódulos linfáticos, ¿cierto? Y como a los nódulos linfáticos, en el video anterior vimos que hay siempre como quimotaxis, y que si necesitamos ir a la paracorteza de los nódulos, siempre vamos a necesitar expresar CCR7, ¿vale? Esto igual ya lo reforzaremos ahora. Pero entonces, como esas células dendríticas tienen que ir a donde están los linfocitos T a presentarles el antígeno, pues entonces tienen que expresar CDCR7, que es un receptor de quimoquinas que responde a la señal química o quimotáxica de CCR19 y CCR21, que son las quimoquinas que se están expresando en la paracorteza del nódulo. Entonces, esas células dendríticas viajan hasta la paracorteza del nódulo, em, le presentan el antígeno a los linfocitos T, y resulta que aquí pasa algo importante, y es que todo es normal, lo que hemos visto en el segundo corte, ¿no? Se activa el linfocito T, hace expansión clonal, se diferencian células efectoras y en células de memoria, ¿no? Sin embargo, hay una parte de linfocitos T que no se diferencian en células efectoras, es decir, no se diferencian a TH1, TH2, TH17. Esas células que no se diferencian a células efectoras se van a llamar linfocitos T foliculares. Quiero que desde ahora tengamos como presentes que toda célula que tenga periodo folicular significa que va a querer ir a los folículos linfoides. Eso lo dijo Santiago y pues es muy cierto. Siempre es que escuchemos una célula que acaba en folicular, quiere decir que esa célula va para los folículos linfoides. ¿Vale? Entonces, ¿de dónde vienen esos linfocitos T foliculares? Vinieron de la activación de una clona de linfocitos T que se diferenció a células efectoras, pero que hubieron algunos linfocitos T que no se diferenciaron a células efectoras, sino que se diferenciaron a los linfocitos T foliculares. Esos linfocitos T foliculares, como no son células efectoras, no se van a ir del nódulo linfático al tejido infectado, sino que se van a quedar ahí. Por ahora se van a quedar ahí, en la paracorteza. ¿Y qué sucede en el otro lado de la moneda, por así decirlo? Eso sucede en los linfocitos T. Pero en los linfocitos B también va a haber activación. Entonces, en la rodilla, ¿cierto? De ese tejido infectado van a, eh, van a surgir antígenos solubles en el plasma. Esto lo vimos en el primer video también que subí.
Entonces, ese es un nódulo linfático y por vía linfática le están llegando antígenos de ese tejido infectado. Dice la rodilla, ¿no? Aquí en la rodilla, pues se están soltando antígenos de la bacteria de la cual me infecté. Esos antígenos llegan por vía linfática al nódulo linfático y entonces todo esto es el primer video que hablé, así que no voy a profundizar mucho. Esos antígenos pues llegan vía linfática y pueden atravesar el nódulo y llegar a los folículos, o puede que una célula dendrítica folicular haga mostración, esta palabrita, le haga mostración de antígenos a los linfocitos B, ¿cierto? Y en pocas palabras, los linfocitos B se puedan activar, ¿cierto? Todo esto lo vimos en el primer video, así que no voy a reiterar mucho aquí. Entonces, mi linfocito B también se me activó a esa misma infección. Es decir, en esa misma infección de la rodilla, yo activé tanto linfocitos B como linfocitos T con el mismo antígeno, ¿cierto? Con el mismo patógeno. Entonces, esos linfocitos B, una vez se activan, como es por medio de un antígeno proteico, pues debemos de recordar que el antígeno proteico no genera la suficiente estimulación al linfocito B para que se active de una, sino que este linfocito B coge, internaliza ese antígeno proteico que acaba de reconocer y se comporta como una célula presentadora de antígenos, se comporta como una APC, lo internaliza, lo procesa y lo monta en un MHC2 y y va a querer ir a llevárselo a un linfocito T, ¿cierto? Entonces, hasta este punto que tenemos en la corteza, tenemos linfocitos B que se acaban de activar por un antígeno proteico y como acaban de activar por un antígeno proteico, van a querer presentarles antígeno proteico a un linfocito T. Entonces en mi corteza tengo linfocitos B queriendo ir hacia donde están mis linfocitos T. ¿Y dónde están mis linfocitos T? Pues están en la paracorteza. Es decir, en mi corteza tengo linfocitos B activados que quieren ir hacia la paracorteza. Por otro lado, en la paracorteza tengo linfocitos T foliculares que son linfocitos T activados que no se diferenciaron a células efectoras que quieren migrar hacia la corteza, ¿cierto? Entonces tengo tanto linfocitos T como linfocitos B queriendo ir hacia lugares contrarios. Entonces aquí tenemos una imagencita, ¿cierto? Ese es el nódulo linfático. Aquí tenemos la corteza donde están los folículos linfoides y tenemos la paracorteza donde están aquí los linfocitos T. Entonces, ¿qué tenemos en este punto? Tengo aquí. Tengo en esos folículos linfoides tengo un linfocito B que se me activó y como se me activó va a querer presentarle ese antígeno que acaba de reconocer a un linfocito T. Entonces ese man quiere ir hacia la corteza. Pero por otro lado, tengo un linfocito T en la corteza que no se diferenció a efectoras, sino que se diferenció a foliculares. Entonces este man va a querer ir al contrario, a la corteza. Van a lados opuestos. Pero resulta que como van en lados opuestos, hay un punto en el cual estos dos se encuentran, ¿cierto? Digamos aquí. Hay un punto en el cual estos dos se encuentran, yéndose uno por un lado y otro para el otro, y este punto se le conoce como el punto extrafolicular, ¿vale? Aquí me voy yo a apoyar en Paint porque soy un artista, y entonces aquí vamos a hacer, explicar todo esto. Esos dos círculos que ustedes ven aquí, ¿qué es esto? ¿Cómo quito esto? Esos dos círculos que ustedes ven aquí, ¿cómo quito esta mierda? Esos dos círculos que ustedes ven aquí, pues digamos que es un intento de nódulo linfático. Esto, ese círculo aquí adentro, es la paracorteza, ¿vale? Esta es la paracorteza. Es decir, aquí yo que tengo linfocitos T. Y aquí en la corteza es mi círculo de afuera. Esta es la corteza. Corteza, escribo como una mierda, pero bueno. Corteza. Entonces, ¿qué tengo yo en mi corteza? Tengo mis folículos linfoides. ¿Qué tengo yo en mi paracorteza? Mi linfocito T folicular. Entonces, mi linfocito T folicular es un linfocito T que no se diferenció a célula efectora. Entonces, este señor lo que va a querer hacer es irse hacia acá. Va a querer inmigrar hacia la corteza. Entonces, aquí, muchachos, entra de nuevo todo el juego de la quimotaxis, de las quimoquinas.
Les dije que para poder nosotros ir hacia la paracorteza, tenemos que expresar CCR7. Para yo dejar la paracorteza, tengo que dejar de expresar CCR7. Ahora, para yo poder ir hacia la corteza, tengo que expresar una quimoquina que se llama CXCR5. CXCR5 es una quimoquina que, que se va a unir a CXCL13, que es una quimoquina que se está produciendo en los folículos linfoides, ¿vale? Entonces, si yo tengo un linfocito T que quiere ir a un folículo linfoide, ese linfocito T tiene que dejar de expresar CCR7, ¿cierto? Y tiene que empezar a expresar CXCR5. Ahora, por otro lado, yo tengo acá en mi folículo linfoide mi linfocito T, mi linfocito B. Mi linfocito B, como le quiere presentar antígenos al linfocito T, él está haciendo todo lo contrario, él quiere ir hacia la paracorteza. ¿Qué quiere decir esto? Él quiere ir hacia acá. ¿Qué quiere decir esto quimotácticamente hablando? Que mi linfocito B está dejando de expresar CXCR5 y está expresando CCR7, que es la quimoquina necesaria para yo migrar hacia la paracorteza, ¿no? Entonces, perfecto, tengo mi linfocito T folicular yendo hacia la corteza y mi linfocito B activo, queriendo, pues presentando el antígeno, yendo hacia la paracorteza. Entonces va a haber un punto en el cual estos dos se van a encontrar, como les dije. Es aquí, tengo mi linfocito B y tengo mi linfocito T. Ay, ¿qué pasó acá? Mi linfocito B, aquí, él venía motivado hacia la paracorteza. Asimismo tenía un linfocito T folicular que venía motivado hacia la corteza. Entonces acá, muchachos, hay un punto en el que como los dos están yendo hacia el lado contrario, se van a encontrar. Este punto en el cual estos se encuentran es la zona extrafolicular. Entonces sería zona extrafolicular. Están viendo los precios de concepto de Bad Bunny. Extrafolicular. Esto lo hacemos chiquitico. Upa. Pongámoslo así. Extrafolicular. Se llama extrafolicular porque el folículo linfoide está aquí, ¿cierto? De azul. Pintémoslo de azul. Porque este es el folículo linfoide. Y como estamos afuera del folículo linfoide, pues se llama zona extrafolicular. Aquí, muchachos, va a haber la primer cooperación BT. Primer cooperación BT. ¿Qué va a suceder en esa primer cooperación BT? Pues el linfocito B mío, es lo que quería era presentarle el antígeno, ¿cierto? Entonces, eso es exactamente lo que va a suceder. Aquí lo que va a suceder es que mi linfocito B le va a presentar antígenos, el antígeno proteico que reconoció en el folículo, a mi linfocito T folicular. Esto, muchachos, esto es la primera cooperación BT. ¿Y qué va a pasar en esa primera cooperación BT? Bueno, pues ya lo veremos. Entonces, ya viendo como viéndonos ubicados en donde estamos, ¿no? Ahora sí hablemos ya técnicamente. Aquí, pues de cómo migran, ya les acabo de explicar. En resumen, si yo expreso CCR7, yo me voy a ir para la paracorteza. Si yo expreso CXR5, yo me voy a ir es para la corteza, más específicamente a los folículos linfoides. La CXR5 se une al CXL13 que se está produciendo en los folículos y el CCL7 se une al CCL19 y CCL21 que se está produciendo en la paracorteza por los linfocitos T. Entonces, resumen, migración, ya check. Entonces, en este punto, ¿qué tenemos? Bueno, esto ya es lo que acaba de explicar. Linfocitos B activados, linfocitos T foliculares se encuentran, ¿cierto? Se encuentran en el medio extrafolicular. Y aquí, en este medio extrafolicular, ocurre la primer cooperación BT. En el primer video hablamos de que esta primer cooperación BT era necesaria para que mi linfocito B se terminara de activar. ¿Y qué sucedía aquí? Bueno, aparte de que mi linfocito T, linfocito B, que diga le presenta antígenos al linfocito T, a este linfocito B va a recibir como una lluvia de estímulos por parte del linfocito T. Ese linfocito T tenía pegado un ligando a CD40, también tenía un ICOS y tenía
y tenía la capacidad de hacer una lluvia de citoquinas de IL-4 y IL-21. Entonces, cuando esos dos se encuentran y el linfocito B le hace presentación al linfocito T, el linfocito T va a empezar a estimular al linfocito B con todo eso que le estoy diciendo. Es decir, al mismo tiempo en el cual se le presenta el antígeno, se está habiendo la unión CD40, CD40L, que está en el linfocito T, y al mismo tiempo, aunque aquí no lo muestran, está habiendo la estimulación ICOS-L, ¿cierto? Y también el linfocito B está siendo estimulado por todas las citoquinas que este linfocito T le está lanzando, como vemos acá abajo. Citoquinas como IL-4 y IL-21. En su conjunto, toda esta lluvia de estímulos va a hacer que mi linfocito B se ponga feliz, ¿cierto? Se termine de activar. Se supone que es una carita feliz. Entonces, todo esto sucede aquí. En mi primer cooperación, lo que está pasando es que hay unos receptores, ¿cierto? Entonces aquí receptores, hay un CD40L, hay una ICOS, ¿cierto? Mi linfocito B pues tiene lo contrario, tiene una CD40 y tiene una ICOS-L, ¿cierto? Además hay como una lluvia de citoquinas, ¿cierto? El linfocito T le está haciendo lluvia de citoquinas al linfocito B. Y al final lo que va a pasar es que ese linfocito B se estimula y se termina de activar. Y recuerdan que yo en el primer video dije que terminarse de activar era hacer expansión clonal. Pues eso es exactamente lo que va a suceder en esta primera estimulación BT. Mi linfocito B se acaba de activar y entonces ahí mismo, o sea, precoz, ahí mismo, en la zona extrafolicular, va a ser la primera expansión clonal. Esa primera expansión clonal de linfocitos B va a ocurrir aquí. O sea, después de esto, mi linfocito B se va a emocionar, ¿cierto? Y va a empezar, ¿cierto? Entonces aquí hagamos una flechita, ¿cierto? Después de esto lo que va a suceder es que mi linfocito B empieza a hacer muchas copias. Entonces todo esto son linfocitos B. Son células plasmáticas, de hecho. Entonces en esta primera expansión clonal, lo que va a suceder es que se van a generar las primeras células plasmáticas. Al principio del video les dije que esas primeras células plasmáticas que se generaban eran células plasmáticas de vida corta. Pues exacto, son células plasmáticas de vida corta. Plasmáticas cortas, cogemos, ¿cierto? Esas de acá. Y esas células plasmáticas de vida corta, pues iban a encargarse de secretar IgM. Una IgM, pues muy pobre, nadie le gusta el IgM, obviamente. Entonces, esto ocurre aproximadamente en el quinto día de infección. O sea, el quinto día ya ocurrió mi primera cooperación BT y ya ocurrió mi primera expansión clonal por parte de mi linfocito B. Es decir, que se me generaron mis primeras células plasmáticas de vida corta. Esa es la primera consecuencia de esa primera cooperación BT. Una primera expansión clonal que me generó células plasmáticas de vida media corta. Todo esto ocurriendo afuera del folículo, ¿vale? Es decir, se empieza a secretar IgM. Luego, la otra consecuencia de esta primera cooperación es que mi linfocito T folicular se vuelve más folicular. Es decir, hay como una especie de reforzamiento al fenotipo folicular del linfocito T folicular. Es como que el linfocito B lo hace en sacar del closet, o sea, el linfocito B, el linfocito T folicular estaba como tímido de ser folicular, ¿no? El linfocito B va, viene y dice, no, usted es folicular. Bueno, entonces, esa es la segunda consecuencia. La tercera, muchachos, y que es la más importante, es que en esta primera cooperación BT, el linfocito B va a cambiar de planes. Ah, bueno, antes de eso. En esa primera expansión clonal que se generaron células plasmáticas de vida media corta, no todos mis linfocitos B se diferenciaron a células plasmáticas de vida media corta, obviamente. Hubieron algunos linfocitos B que no se diferenciaron, que no hicieron expansión clonal. Esos linfocitos B que no se diferenciaron a vida media corta, es decir, aquí aparte de células células de vida media corta, me quedaron otros linfocitos que no querían ser células plasmáticas de vida media corta. Ellos eran más ambiciosos. Esos linfocitos que quedaron, que no se diferenciaron, van a cambiar de opinión y ya no van a querer ir a la paracorteza, porque ya hicieron lo que querían hacer, ya le presentaron al linfocito T, entonces dicen, bueno, pues yo me devuelvo a mi casa. Entonces eso es exactamente lo que va a pasar. Esos linfocitos B, después de hacer la primera cooperación BT, van a querer regresar a su folículo. Y si van a querer regresar a su folículo, ¿qué tienen que volver a expresar? CXCR5, recuerden. Si yo quiero ir para un folículo, tengo que expresar CXCR5.
Entonces esos linfocitos B vuelven a expresar CXCR5 y vuelven a al folículo. A su vez, entonces, en términos generales, lo que vamos a tener es dos células yendo al mismo lugar. Tendríamos los linfocitos T foliculares, que ya aquí de por sí, o sea, este linfocito T folicular, después de pues, hacer la estimulación y todo al linfocito B, y después de que le presentaron el antígeno, él siguió, o sea, él no cambió de opinión, él dijo, yo vengo, no voy a cambiar de plan, voy a seguir a donde quería ir. Él sigue hacia el folículo, no deja de expresarse XR5, y por otro lado tenemos a un linfocito B que vuelve otra vez al folículo, vuelve a CXL5. Entonces esas dos células se van a devolver hacia el folículo primario, ¿vale? Esos linfocitos T foliculares, muchachos, aquí no lo escribí, pero esos linfocitos T foliculares van a ir o se van a posicionar posteriormente en la zona clara del centro germinal. Eso recuérdenlo. Ya explicaré bien qué es esto. Zona clara del centro germinal. Ya explicaré por qué. Entonces, cuando ambas tipos de células llegan al folículo, aquí como tal es que va a comenzar la reacción del centro germinal. Pero antes de comenzar con la reacción del centro germinal como tal, hablemos un poquito de esos linfocitos T foliculares, poquitico, unas cuantas curiosidades, por así decirlo. Esos linfocitos T foliculares, ya les dije que eran linfocitos T que se activaron, se diferenciaron a las células T efectoras, pero que habían algunos linfocitos T que no se diferenciaron a T efectoras, sino que en lugar de diferenciarse a linfocitos T efectores, se diferenciaron a linfocitos T foliculares, que se escriben como LTFH, eso significa linfocito T folicular. Entonces, ¿qué fue lo que condicionó o qué fue lo que determinó que mi linfocito T no se volviera efector, sino que se volviera folicular? Bueno, hubieron dos factores determinantes. Uno, fueron las células dendríticas, desde un principio, las células dendríticas normales, las que le presentaron el antígeno al linfocito T. Y dos, fueron la cooperación con el linfocito B. Esa cooperación con el linfocito B fue lo que les dije anteriormente, hace unos minutos, que el linfocito B, en esa primera cooperación BT, hacía más folicular al linfocito T folicular. Entonces, esa es la segunda estímulo que les estoy hablando. Ahora, hablemos de este que nos falta, el de las células dendríticas. ¿Cómo así que las células dendríticas pueden, pues, también estimular a que se vayan hacia un linaje folicular? Para eso tienen que suceder algunas cosas. Uno, mi linfocito T tiene que recibir coestimulación no por CD28, como lo hace normalmente, sino por ICOS-L. Entonces, si mi linfocito T recibe estimulación por ICOS-L, este man empieza a irse al linaje folicular. Además, necesito que este linfocito T sea estimulado por una lluvia de citoquinas compuestos por IL-6 y por IL-21, ¿cierto? Además, estos linfocitos T foliculares no expresan un receptor que es muy importante. Es decir, no expresan una cadena, un receptor, no un receptor, que es la CD25. Esa CD25, no sé si se acuerdan el primer video que yo hice, bueno, en el primer corte, esa CD25 era una cadena del receptor para la IL-2. El receptor para la IL-2 es un dímero, ¿cierto? Pero que está compuesto por una cadena beta y una cadena, creo que gamma, ¿cierto? Pero que cuando este era dímero tenía una bajita afinidad por la IL-2. Sin embargo, había una cadena que era la cadena alfa. Esa cadena alfa era la misma cadena C25. C25 es la misma cosa, pero esa cadena alfa no estaba siempre presente, solamente se trimerizaba cuando se necesitaba proliferación. Cuando necesitamos que una célula proliferara, se le sintetizaba esta cadena alfa al receptor de la IL-2, a la IL-2R. Entonces, puta pana, ¿por qué? Espera un segundo, por favor. Dios mío, joder, tío, perdón. Entonces, ¿dónde iba? Aquí. Entonces, era la cadena alfa solamente se sintetizaba cuando se necesitaba hacer proliferación. Entonces, como estos linfocitos T foliculares no expresan esa cadena alfa, pues entonces van a ser linfocitos que casi no proliferan, proliferan muy poquito, porque la IL-2 es una citoquina importante para la proliferación.
Esos manes no expresan CD25. ¿Y qué hace que no expresen CD25? ¿Qué hace que pues tengan receptores para la ICOS, para las IL6 o la IL21? Un factor de transcripción llamado el BCL6. El BCL6 es un factor de transcripción maestro, es decir, esto es esencial para que mi linfocito T se vuelva linfocito T folicular. Este BCL6 es el que va a hacer que no se exprese CD25, es el que va a hacer que se expresen receptores para esas citoquinas, es el que va a hacer que se expresen receptores para ICOSL, ¿cierto? Entonces, esta BCL6 es el factor de transcripción más importante para, para yo llevar mi linfocito T a un linaje folicular, básicamente. Entonces, en resumen, los linfocitos T foliculares expresan lo siguiente, expresan otra vez, pana, pero es que, ¿por qué? ¿Qué es lo que le hundo? Que es que mi mouse tiene unos botones a los lados y creo que cada que le hundo esos botones se me devuelve. Bueno, entonces, pueden expresar CXL5, ¿cierto? Ese CXL5, pues recordemos, es importante porque ellos quieren ir hacia la corteza, quieren ir hacia los folículos, ¿cierto? Entonces, por eso expresan CXL5, expresan ICOS, expresan PD1, expresan IL21 y expresan BCL6. Son todas las moléculas que esos linfocitos T foliculares expresan, ¿vale? Este ICOS es importante, esta pregunta también es importante porque también expresan aquí CD40L, ¿cierto? Que no la escribí. Y estas son importantes, estas tres son importantes porque son esenciales para esa cooperación BT. ¿Vale? Ya lo expliqué. Bueno, existen unos, a su vez existen como subtipos de linfocitos T foliculares. Están los foliculares reguladores, que estos son sumamente importantes y lo hablaremos cuando hablemos de regulación. Pues como son linfocitos T folículos reguladores, pues obviamente van a modular la respuesta inmune, van a inhibirla. Y estos linfocitos T foliculares reguladores no solamente expresan BCL6, sino que también expresan FOXP3. Siempre, muchachos, que pues leamos FOXP3 quiere decir, o estamos hablando de regulación. Mientras tanto, están los foliculares helper, ¿cierto? Que esos son los que me interesan, porque son los que están participando, los que van a participar en la coestimulación BT propiamente, y esos únicamente expresan BCL6, sin el FOXP3, ¿vale? Entonces, ahora sí, comencemos propiamente con la reacción del centro germinal. La reacción del centro germinal, muchachos, cumple cuatro objetivos. Es las cuatro cosas que vamos a lograr. Uno, maduración de la afinidad. Es decir, quiero que mis anticuerpos sean más afines, sean más potentes para reconocer a mis antígenos, a los antígenos del patógeno. Dos, cambio isotipo. Vamos a dejar esa IgM, que es todo mediocre, y la vamos a volver una Ig más potente, una IgA, una IgE, ¿cierto? Eso es el cambio isotipo, una IgG. Tres, necesitamos generar memoria. Que diga, necesitamos generar células plasmáticas de vida media larga. Esas células plasmáticas de vida media larga son las que me van a producir ese nuevo isotipo de anticuerpos. Y cuatro, necesitamos generar células de memoria. Entonces, esos son los cuatro puntos que vamos a ver uno por uno, que son los cuatro objetivos generales de la reacción del centro germinal. Entonces, empecemos. El primer paso que va a suceder, pues en este punto tenemos que ya llegaron aquí. Entonces, aquí, ¿qué acaba de suceder? Que ya llegó el linfocito T folicular, ya llegó, y ya llegó por acá el linfocito B que venía, ¿no? Pero eso también es azul, no sé por qué hago esto. Bueno, entonces ya llegó el linfocito B, llegó mi linfocito T folicular. Lo primero que va a suceder ya cuando los dos llegan al folículo es una segunda proliferación. La primera proliferación fue en la primera cooperación BT, que se formaron las células plasmáticas de vía media corta. La segunda proliferación va a ser aquí, apenas llegan al folículo. Esta proliferación de esos linfocitos B, ¿cierto? Que por cierto, se me olvidó decirlos, estos linfocitos B, se me olvidó decirlos, esos linfocitos B que regresan nuevamente al folículo se van a llamar linfocitos B foliculares. Y como tienen apellido folicular, pues entonces van a querer ir al folículo. Ya se me olvidó decir eso. Entonces, esta proliferación, cuando apenas llegan al folículo primario, va a hacer que ese folículo primario se vuelva folículo secundario. Es decir, van a formar propiamente el centro germinal. Y entonces en mi folículo se va a poder diferenciar dos zonas, ¿cierto? Miren aquí, ese es el folículo,
Miren que hay una zona, que es una zona oscura, ¿cierto? Que es una zona proliferativa, que hay proliferación de células, aquí es donde se está ocurriendo, aquí es donde está ocurriendo esta proliferación, y en el centro hay una zona clara. En esa zona clara está sucediendo el resto de cosas que pues pasan en las reacciones centrogerminal. Aquí es donde está sucediendo el cambio de la afinidad, ¿cierto? El cambio de isotipo, todo eso sucede aquí. Entonces, empecemos por el primer punto que tiene que cumplir una reacción del centro germinal, que es la maduración de la afinidad. ¿Cómo sucede esto? Aquí, palabra clave, hipermutación somática. Es decir, para yo mejorar la afinidad de un anticuerpo, yo lo que tengo que hacer es cambiar las regiones variables de mi anticuerpo, mutar esas regiones variables y hacer que esas regiones variables de la cadena pesada de mi anticuerpo, pues sean más afines al antígeno que yo reconocí originalmente. Entonces, eso es modular la afinidad. Es decir, cambiar las regiones variables para que tengan regiones variables que se unan más fácilmente y con más fuerza a los antígenos. Entonces, estas células que están haciendo esta maduración de la afinidad se van a llamar centroblastos. Entonces, los centroblastos son los linfocitos B que además están en la zona oscura, es decir, están en la zona de proliferación, están aquí. Esos son los centroblastos, son los que están en la zona oscura, y son aquellos que están haciendo maduración de la afinidad. Es decir, todo esto, la hipermutación somática, lo están haciendo en la zona oscura, y esas células que están haciendo esta maduración se van a llamar centroblastos. ¿Cómo lo hacen? Pues lo hacen por medio de enzimas, como la AID, que es la citidina desaminasa inducida. Es una enzima que se acuerdan en el primer video, creo que fue, si no fue en el primero, se acuerdan que que estaba la Artemis, la TDT, que estaban las REG, ¿cierto? Que eran las que hacían mutación somática. Bueno, pues aquí tenemos otra enzima más, que es la AID, que es la enzima encargada en este caso de pues, hacer esa recombinación somática de los genes de la región variable de la CIG. Entonces, véanse mi primer video. En mi primer video expliqué bien qué era mutación somática, expliqué bien cómo era esa vaina de combinar genes, ¿cierto? Entonces, para que se lo vean. Eso no lo voy a reiterar nuevamente. Entonces, AID es la que hace esa mutación somática a los genes de la región variable de las IG. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Pues generar anticuerpos con una afinidad, con alta afinidad al antígeno reconocido. Y aquí se me olvidó una cosa. Generar anticuerpos con alta afinidad, pero con la misma especificidad. Se me olvidó copiar eso. Porque pues yo puedo coger y generar anticuerpos con alta afinidad, pero si yo cambio la especificidad, pues entonces no me sirve de nada, ¿vale? Eso lo voy a explicar mejor aquí. En esa recombinación somática, es decir, cuando yo le cambio, le muto esas regiones variables de mi anticuerpo, pueden suceder tres cosas. O uno, o que al yo mutar esa región variable de mi anticuerpo, se pierda la especificidad. Eso es lo que les estoy diciendo. Puede que ganemos afinidad, pero puede que se pierda especificidad. Entonces el problema es que pierda especificidad, entonces pues ya no voy a ser específico al antígeno original, sino que el problema aquí, el verdadero problema, es que esa nueva especificidad que genere sea para un antígeno propio. Entonces sin querer yo, queriendo mejorar la afinidad hacia un antígeno de un patógeno, sin querer, en vez de mejorar la afinidad, cambié la especificidad, ¿cierto? Y ese nuevo cambio de especificidad hizo que mi anticuerpo ahora reconozca antígenos propios. Eso es una de las cosas que puede pasar. Obviamente no queremos que pase. ¿Qué otra cosa puede pasar? Puede pasar que al mutar la IG, en lugar de mejorar la afinidad, ojo, no la especificidad, la afinidad, pues en lugar de mejorarla, la empeoremos. Entonces, este nuevo anticuerpo tenga una afinidad menor que el de la IgM original. O sea, si la IgM ya de por sí tenía afinidad baja, puede que cuando le cambiemos la región variable, ahora quede con una afinidad todavía menor, ¿vale? Y tres, ¿qué es lo que estamos buscando? Que al cambiar la afinidad, o mejor dicho, que al hacer la hipermutación somática, esa nueva afinidad sea mayor que la del IgM, es decir, tenga una fuerza de unión mayor al antígeno, manteniendo la misma especificidad. Es decir, sigo reconociendo exactamente lo mismo, pero ahora lo hago mejor, ahora lo hago más fuerte. Eso es lo que estamos buscando, ¿vale? Por eso aquí me faltó colocar con la misma especificidad.
Entonces, esto último que estamos buscando que esa mutación somática aleatoria, ¿cierto? Pues me generan anticuerpos que me sigan reconociendo el mismo antígeno principal, pero que lo hagan ahora de una manera más fuerte. Ahora, ya hice mutación somática, ya mis centroblastos hicieron lo que tenían que hacer. Ahora, ¿cómo sé yo si lo hicieron bien? Ah, pues ahora hay que probar, hay que poner a prueba esa nueva afinidad. ¿Qué va a pasar? Que mis centroblastos que están en la zona oscura van a ir a la zona clara. Es decir, mis centroblastos, voy a borrar esto, mis centroblastos están aquí, ¿cierto? Centroblastos, ellos ya hicieron mutación somática, ya hicieron maduración de la afinidad, ahora van a migrar hacia acá, hacia la zona blanca. En esa zona blanca vamos a hacerle la prueba, vamos a evaluar si verdaderamente esa hipermutación somática sirvió, si sucedió esto de aquí, que es lo que estamos buscando. Entonces, estos centroblastos, cuando migran de la zona oscura a la zona clara, pasan a llamarse centrocitos. Entonces, los centrocitos son linfocitos B que hicieron hipermutación somática. Sencillo. Y como hicieron hipermutación somática, por medio de un gradiente de quimotaxis igualmente, pasaron de la zona oscura y migraron hacia la zona blanca. Esos son los centrocitos. Entonces, ¿por qué tienen que migrar a la zona clara? ¿Por qué? Ah, bueno, resulta que en la zona clara están los linfocitos T foliculares, que les dije ahorita, recuerden que los linfocitos T foliculares se iban a ubicar en la zona clara. Ah, bueno, aquí está nuevamente. Y está sobre todo una célula muy importante, que son las células dendríticas foliculares. Las células dendríticas no solamente me sirven a mí para el reconocimiento de antígenos, sino que me van a servir aquí en la reacción del centro germinal. ¿Por qué? Porque esas células dendríticas están acá en la zona clara. Lo que van a hacer aquí es lo siguiente. Es una célula dendrítica. Yo tengo aquí una célula dendrítica, la voy a dejar grande. Lo que hace esa célula dendrítica aquí es coger y decir, miren, miren lo que tengo. Y van a presentar, no, a mostrar el antígeno. Van a mostrar el antígeno que desde un principio se reconoció, o sea, el antígeno original. Van a decirles, ¿recuerdan esto? Ese es el antígeno que de un principio se reconoció. Y entonces estos centrocitos que están aquí, que migraron desde la zona oscura, que hicieron hipermutación somática, es decir, que se supone que maduraron la afinidad, van a coger y van a decir, yo me acuerdo de esto. Entonces va a haber aquí una especie de lucha, ¿cierto? Una lucha de afinidades. Va a haber una especie de guerra de afinidades, le digo yo. ¿Por qué? Porque todos estos linfocitos B, esos centrocitos, van a empezar a competir para ver quién tiene mayor afinidad por este antígeno, el cual el linfocito, al cual la célula dendrítica está mostrando. Entonces digamos que este de aquí era el que más afinidad tenía. Entonces, como era el que más afinidad tenía, se lo arrebató a la célula dendrítica folicular. Entonces se lo arrebató. Se lo arrebató porque pues, se unía de manera más fuerte al antígeno que el resto de centrocitos. A este centrocito que pudo arrebatarle el antígeno a la célula dendrítica folicular, es decir, ganó la competencia de afinidad, se le va a prolongar la vida, se le va a perdonar la vida, diría yo. Va a decir, ok, tú te salvaste. A estos de acá, como tuvieron afinidad menor, ¿y cómo sé yo que tuvieron afinidad menor? Pues porque no pudieron agarrar el antígeno, se los agarró este, que tenía mayor afinidad. A estos de aquí les va a generar apoptosis. No me sirven, ya no me sirven, yo solamente me voy a quedar con los que tienen mayor afinidad. Eso ocurre muchas veces, no solamente uno, obviamente. Entonces, de esta forma, estoy evaluando y asegurando que de estar eligiendo o seleccionando los centrocitos que hicieron maduración y maduración de afinidad y que verdaderamente mejoraron la afinidad sin perder especificidad. ¿Vale? Entonces, ¿cómo sé yo que no perdieron la especificidad? Pues porque presenté el mismo antígeno que de un principio. ¿Y cómo sé yo que mejoraron afinidad? Pues porque coloqué todos a que pelearan, a que pelearan entre ellos, a que me quitaran el antígeno. Entonces, si coloco que peleen entre ellos, pues el que me va a quitar el antígeno es el que va a tener mayor fuerza o mayor afinidad por ese antígeno. Entonces, la célula dendrítica folicular hace esa competencia. Entonces, eso es todo lo que aquí, lo que acabo de decir. Aquí está pues dibujado de una manera un poco más profesional, no como esto. Sencillo, aquí está la zona oscura. Entonces en la zona oscura están los centroblastos que migran hacia la zona blanca. Ya se llamarían centrocitos. Entonces aquí está la célula dendrítica folicular
que está haciendo presentación, está mostrándoles, aquí miren, este es el mismo antígeno proteico. Entonces estamos mostrando el antígeno proteico y esos centrocitos pues empiezan a pelearse, ¿no? Entre sí para ver quién tiene mayor afinidad y quién logra arrebatarle ese antígeno. Los que logran arrebatar el antígeno sobreviven y el resto se muere. Ahora, ¿qué va a seguir? Ya cumplí em, con mi primer eh, tarea, por así decirlo. Ya hice maduración de afinidad. ¿Qué sigue? Cambio de isotipo. Entonces vamos a ver cómo se hace ese cambio de isotipo. Lo primero que va a suceder es que a estos centrocitos que sobrevivieron, ¿cierto? Que hicieron hipermutación somática y que ganaron afinidad, recuerdan que les dije que aquí en la zona blanca también estaban linfocitos T foliculares. Bueno, pues después de esta pelea, digamos que los que sobreviven van a ir hacia donde están los linfocitos T foliculares y van a decir, quiero que nos volvamos a unir. Entonces van a hacer una segunda cooperación BT, ahí mismo en la zona clara. Entonces, después de de mejorar la afinidad, los centrocitos sobrevivientes hacen cooperación BT. ¿Cómo? Bueno, pues como esos lograron arrebatarle el antígeno a la célula dendrítica folicular, se lo arrebataron y se lo internalizaron, procesaron y entonces pueden presentar ese antígeno. Entonces pueden presentar antígenos y lo van a hacer a los linfocitos T foliculares que están ahí. Y esta va a ser pues la segunda cooperación BT, ¿vale? Aquí en esa segunda cooperación BT es donde se va a hacer el cambio de isotipo. Si en la primera cooperación BT, muchachos, era para que mi linfocito, me está viendo el tobillo, era para que mi linfocito B se terminara de activar y se terminara de activar gracias a una lluvia de citoquinas que le caía, pues aquí el cambio de isotipo va a ser casi que igual. Va a ser gracias a que mi linfocito T folicular va a ser una lluvia de citoquinas hacia ese centrocito. Entonces, esta lluvia de citoquinas es la que va, es lo que va a determinar hacia qué anticuerpo yo voy a cambiar. Es lo que va a determinar mi cambio de isotipo. Si mi linfocito T, las citoquinas que secreta son IL-4 e IL-13, entonces mi linfocito B, en respuesta a esas citoquinas, va a generar IgS, va a expresar IgS. Si en cambio mi linfocito T expresa TGF-beta, ¿cierto? Entonces mi linfocito B va a responder a ese TGF-beta expresando IgAs. En cambio, si mi linfocito T secreta una serie de citoquinas que aún no se conocen con seguridad, se cree que secreta IL-21 e IL-4, si hace esas lluvias de citoquinas específicas, mi linfocito B va a responder secretando IgGs, expresando IgGs. Entonces, de este modo, se hace el cambio de isotipo. En mi segunda cooperación, mi linfocito T cooperador le va a hacer una lluvia de citoquinas específicas. ¿Específicas por qué? Porque si yo estoy para combatir un virus, entonces mi linfocito T cooperador va a secretar IL-21, IL-4, no se sabe bien todavía. ¿Para qué? Para que mi linfocito B pueda expresar IgGs, que son anticuerpos exclusivos para combatir virus. Si en cambio yo estoy infectado de un helminto, un parásito, bueno, pues entonces mi linfocito T va a secretarle citoquinas al linfocito B, citoquinas como la IL-4 y la IL-13. ¿Para qué? Para que mi linfocito B exprese IgEs, que son los anticuerpos específicos para combatir helmintos. De esto depende el cambio de isotipo, de nada más, de las citoquinas secretadas por el linfocito T en la segunda cooperación BT. Entonces aquí está todo lo que les acabo de decir, por si quieren leerlo. Bueno, algo muy importante. El cambio de isotipo, muchachos, está determinado por cambios en las regiones constantes de la cadena pesada del anticuerpo. Ojo, de la cadena de las regiones constantes. Recuerden que para la afinidad, yo lo que hacía era cambiar las regiones variables. Bueno, pues para el cambio de isotipo, yo cambio unas regiones constantes. ¿Vale? Importante. Y listo, ya completé mi segunda tarea. Ya, ya. Hice modulación de la afinidad y ya acabo de hacer cambio de isotipo. ¿Qué me falta por hacer? Me falta por
hacer mis células plasmáticas de vía larga y me falta hacer mis células de memoria. Entonces vamos a ver cómo se hacen. Estos centrocitos que ya hicieron cambio de isotipo, ahora lo que van a hacer es que van a volver a la zona oscura, ¿vale? Entonces, los centrocitos que fueron elegidos, ¿cierto? Que hicieron segunda cooperación, ¿cierto? O sea, ya hicieron cambio de afinidad, regresan a la zona oscura. Entonces, nuevamente acá, está, ya aquí hicieron, ya hicieron cambio de isotipo, ya hizo de todo, entonces lo que va a hacer estos centrocitos ganadores y que hicieron cambio de isotipo, pues es volver acá, a la zona oscura. Aquí en la zona oscura van a terminar de hacer lo que nos falta. Aquí ya una vez llegan a la zona oscura se van a llamar células de B de alta afinidad. Se van a llamar células B de alta afinidad porque son células B de alta afinidad porque hicieron maduración y porque hicieron cambio de isotipo. ¿Vale? En la zona oscura entonces van a hacer una última expansión clonal. Va a pasar una fumigadora, perdón. Van a hacer una última expansión clonal. ¿Por qué tengo que hacer una expansión clonal? Pues porque todo esto, muchachos, todo esto hubieron una apoptosis de muchas células. Entonces, realmente las elegidas son muy poquitas, ¿cierto? Los linfocitos B, los centrocitos que me quedaron fueron muy poquitos. Y son las B de alta afinidad, vaya. Fueron muy poquitos. Entonces, yo tengo que hacer expansión clonal. Tengo que ampliar esa clona de linfocitos B elegidos. Esperen un segundo, por favor. Ya volví. Entonces, tengo que hacer una última expansión clonal porque, pues, esos linfocitos B, esas células B de alta afinidad, son muy poquitas. Entonces, esas últimas expansión clonal pues va a ser en la zona oscura porque es la zona de proliferación. Entonces, mis células B de alta afinidad, cuando son en la zona oscura, empiezan a proliferar, empiezan a hacer expansión clonal, ¿cierto? Y entonces de esa expansión clonal luego voy a hacer una diferenciación. Diferenciación en dos tipos de células. En unas células plasmáticas de vida media larga y en células de memoria. Y ya aquí terminamos realmente todas las reacciones centrogerminal. Ya hicimos los últimos dos tareas. Ya hicimos la generación de las células plasmáticas de la vida media larga y hicimos la generación de células de memoria. Y listo. Entonces, esas células plasmáticas de vida media larga vienen de la diferenciación de la expansión clonal de las células B de alta afinidad. Y las células de memoria lo mismo. Sin embargo, pues esas células plasmáticas de vida media larga van a ser unas cracks. ¿Por qué? Porque ellas van a coger y ya no van a secretar IgM, sino que van a secretar la nueva Ig. Digamos que si es para un parásito, pues entonces esas van a secretar ahora Ig. Además, las células plasmáticas de vida media larga, como son de vida media larga, van a durar para el resto de la vida. Van a tener una afinidad mucho mayor, ¿cierto? Y además, esas células plasmáticas de vida media larga pueden migrar a otras partes. ¿Como cuáles? Pues esas células plasmáticas de vida media larga pueden migrar hacia médula ósea o hacia mucosas. Esto lo expliqué también en el video de elaboración. Esas células plasmáticas de vida media larga que migran se llaman plasmablastos y van a migrar pues de acuerdo a un factor quimotáctico que lo expliqué en el video de maduración. Si estas células plasmáticas de vida media larga tienen que ir a médula ósea, pues van a expresar CXCR4. CXCR4 que responde al CXL12 que está presente en la médula ósea. O si quieren ir a mucosas, si son células plasmáticas de vía media larga que secretan IgA, pues entonces van a tener que expresar CSR9 que responde a la quimoquina CCL21 que se expresa en las mucosas, ¿vale? Entonces es muy sencillo. Los linfocitos B de memoria se van a quedar en, en los folículos, ¿vale? Y si hay una reactivación, una reinfección, perdón, esas células de memoria van a estar ahí presentes, van a tener que hacer todo esto de nuevo realmente, ¿vale? Y listo, muchachos, no coloqué la imagen final, yo soy una hueva. Bueno, ya con esto, pues estaríamos por visto pues el, la reacción del centro germinal.
Espero poder hacer más videos, no lo sé. Si alguna cosa me confundí o lo dije mal, pues me dicen en los comentarios. Ya hace el capítulo igualmente y nos vemos.